Nosotros a esta hora nos encontramos en el Teatro de la Academia Militar, donde el día de hoy privados y privadas de libertad entregan propuestas al Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019. De igual forma, en este acto se gradúan, o más de 640 privados de libertad reciben títulos y certificados por haber culminado su ciclo educativo en las misiones Robinson y Rivas. Vamos a escuchar de inmediato palabras de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Intenta desarrollar una política de derechos humanos y se toma en cuenta la opinión y el parecer y se discute del tema con los privados y privadas de libertad. Eso solamente pasa aquí en Venezuela. Vayan a ver en otros países del mundo quién está haciendo consulta de plan de derechos humanos. Ningún gobierno en el mundo somete eso a consulta del pueblo. Lo ejercen como una política de Estado. Simplemente como una política de Estado, y lo imponen. Pero nosotros aquí tenemos una democracia participativa y protagónica. Tenemos una carta fundamental que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la primera constitución en el país que fue consultada con el pueblo venezolano en el año 99, que fue sancionada en un referéndum consultivo aprobatorio de esa Constitución y que luego se convirtió, como lo es, en nuestra máxima ley de la República, y ha sido reconocida por propios y extraños, y como decimos en el argot a veces jurídico, por tirios y troyanos. Ha sido reconocida como una de las cartas fundamentales o de las constituciones del mundo más garantista en materia de derechos humanos. Hace poco estuvo nuestro presidente Nicolás Maduro, tuvimos ocasión de verlo, en la 70 Asamblea Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Y allí se debatieron los 17 objetivos del milenio para el desarrollo sustentable, para el desarrollo y para la convivencia hasta el 2030. Y el presidente Nicolás Maduro hacía una reflexión con la que, por supuesto, nosotros que estamos imbuidos, que estamos involucrados en toda esta situación, porque somos un pueblo protagonista de una revolución, la primera revolución del siglo XXI, nos sentimos orgullosos de que eso sea así. El presidente Chávez, nuestro comandante eterno, hizo el Plan de la Patria. El pueblo venezolano, junto con Chávez, en el 99 hicimos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y sabemos cómo garantiza esa Constitución los derechos humanos. Luego vamos al Plan de la Patria y el comandante Chávez allí expone todos los 5 objetivos históricos con los que nosotros vamos a avanzar para convertir a Venezuela en esa Venezuela hermosa, necesaria, en esa patria buena soñada por Bolívar y por Alí I y dibujada por el pueblo en nuestra Carta Fundamental. La patria buena. Esa Constitución describe un país en 350 artículos. Ahí está consagrado cómo debemos nosotros como Estado tratar a nuestros privados de libertad. Ahí están consagrados los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento después de 500 años de lucha y de resistencia. Ahí están consagrados los derechos hasta de las amas de casa. Ahí está reivindicada la masa laboral venezolana. Después de que la Cuarta República le robó las prestaciones a los trabajadores en Venezuela, en una larga lucha liderada por Chávez y con el presidente Nicolás Maduro, que era el presidente de la Comisión de Participación Política en la Asamblea Nacional y de Desarrollo Social en la Asamblea Nacional Constituyente. Allí se fueron dibujando esos artículos y escribiendo esos artículos para garantizarle al pueblo venezolano un trabajo digno. Un trabajo donde se le reconozcan sus prestaciones, su antigüedad, donde se le reconozcan sus beneficios y donde el trabajo sea considerado como lo considera la revolución, no como una mercancía ni como un mecanismo de explotación del hombre por el hombre, sino como un mecanismo liberador. Un trabajo que libera y que dignifica al pueblo venezolano, que es un pueblo laborioso, donde quiera que se encuentre. Una Constitución que además consagra los derechos económicos
Esa Constitución consagra los derechos humanos hasta de quinta generación. Así que no hay en el mundo un país donde los derechos humanos sean tan garantizados y donde el pueblo los disfrute de tal manera que incluso es protagonista de su propio destino, como la República Bolivariana de Venezuela. Y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Esto que está pasando hoy aquí, compatriotas, no es un acto cualquiera. Y por eso, como ministra del Servicio Penitenciario, camarada Larry, me siento orgullosa de estar acompañada de estos privados y privadas de libertad, porque ellos hicieron su esfuerzo, porque además no solamente se están promoviendo ahorita, sino están en un escenario donde aquí, en este escenario, reciben el título de licenciados en Ciencias y Artes Militares, los militares que pasan por la Academia Militar de Venezuela. En este escenario reciben el título los médicos que se gradúan en Medicina Integral Comunitaria. En este escenario reciben el título los distintos profesionales de las distintas academias y universidades a nivel nacional que utilizan este espacio por la prestancia que tiene y lo que significa para el país y para el desarrollo humano. Para ellos, coronar sus esfuerzos y para convertirse a futuro en los hombres que la patria necesita, en ese hombre y mujer nuevo que tratamos de forjar desde los recintos penitenciarios de este país. Aquí se graduó el comandante Chávez. Aquí se graduó el comandante Chávez, de licenciado en Ciencias y Artes Militares. Aquí recibió su título de teniente. Salían como tenientes cuando él se graduó. Y esta era, bueno, la casa de los sueños azules de nuestro comandante. Así que a los que se están promoviendo y a todos los privados y privadas de libertad que están aquí, les digo, hagan de esto un acto que tenga mucha trascendencia en la vida de ustedes. No solamente que ustedes llegaron aquí, alcanzaron Robinson 2 y alcanzaron Rivas y ahí quedó, no. Yo creo que aquí se están echando las bases, compatriotas, para que ustedes, después de que tocaron fondo en los recintos penitenciarios, cuando salgan de esos recintos, como les he dicho en muchas ocasiones, cuando se cierre la puerta dorada que caracteriza el logotipo del ministerio, ustedes salgan de ahí con un título universitario y salgan a incorporarse a la vida ciudadana, a la construcción de la patria que está dibujada en nuestro texto constitucional. Por eso, compatriotas, a nosotros, en el mundo nadie nos puede venir a dar lecciones de derechos humanos. Creo que nosotros los venezolanos somos unos campeones en derechos humanos y lo estamos demostrando. Unos campeones porque no solamente es que los tenemos dibujados en el texto constitucional. Palabras de la ministra Iris Varela, quien mencionaba que no existe país en el mundo que garantice los derechos humanos como Venezuela. Mencionábamos que el día de hoy los privados y privadas de libertad entregan propuestas al Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019. Vamos a mencionar algunas de estas propuestas que el día de hoy se entregan. Por ejemplo, ellos proponen establecer mecanismos efectivos de control en el cumplimiento de los lapsos en el proceso penal. De igual forma, también promueven el cumplimiento de la responsabilidad por parte de los organismos del sistema de justicia y también fortalecer el desarrollo de proyectos sociales, educativos, deportivos dentro de los centros penitenciarios. Es parte de la información que estamos manejando a esta hora desde el Teatro de la Academia Militar en el Fuerte Tiuna y con esto retornamos nuevamente el contacto contigo, Anabel. Gracias, Stephanie, que le da cobertura a este